Bendito es el Señor, buenas noches, que Dios bendiga a cada hermano y hermana de nuestro ministerio, también de los alrededores, de la localidad que nos sintonicen, hermano. Bueno, aquí estamos nuevamente, les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jacob. Dios bendiga a mi hermano Elías, que me antecedía, que estuvo llevando el mensaje de la palabra, hermano. Y Dios sea fortaleciendo su vida, la vida de su esposa, amén, y guardando también la vida de su hijo. Ahí estábamos escuchando que estaba pidiendo la oración. Ha tenido un embarazo bien complicado. Nuestra hermana Valesca aún así ha estado en el coro, ha estado en punto de predicación, hermano. Y, y ahí los doctores le decían que es lo que tenía, una arritmia en el corazón de ese pequeño bebé. Pero creemos que está en las manos del Señor, hermano. Aún así vamos a estar orando por él y para que nuestros hermanos puedan estar orando por el embarazo de nuestra hermana Valesca Candia, amén, por el matrimonio de nuestro hermano Elías, que el Señor les fortalezca, ya que el Evangelio quizás muchos lo resumen a estar aquí predicando o estar en un punto de prédica, estar en un coro. El Evangelio es más que eso, hermano. Eso es parte de lo que hacemos, pero no es todo el Evangelio, es parte de nuestro deber simplemente. Y esto, el orar los unos por los otros, también es el Evangelio. Amén. No podemos resumir el Evangelio solamente en estar predicando, en estar detrás de una pantalla, que es hermoso, es un privilegio, cosa que aún anhelan mirar los ángeles, pero el amarnos, el preocuparnos por los demás, hermanos, es cumplir la ley de Cristo. Amén. Y también quiero aprovechar de saludar a la familia de mi tía María en el sur. Mi madre anda allá debido a que un tío falleció, mi tío Rigoberto, que el mes de enero nos recibieron allá. Recibimos la noticia de que él se le había detectado un cáncer, un tumor maligno, hermano. El doctor, cuando lo vio, le daba un mes de vida, y eso fue el año pasado, y el Señor le dio un poquito más de un año. Eh, Pudimos compartir del Evangelio junto a otro tío, mi tío Luis, un hombre de Dios, el esposo de nuestra hermana en el Señor, y tía Nieve, amén. Le hablamos del Señor, oramos por él, sentíamos la presencia del Señor. Y bueno, el Señor lo estuvo preparando todo este tiempo, empezó a sentirse cada vez más débil, estuvo este último tiempo en cama, ya no comía. Y bueno, el día de ayer, cuando estábamos en el culto, antes del culto partió a los brazos del Señor. Imagínense, su madre tiene cerca de 97 años, mi tía Ramona, fue operada del corazón, el Señor le dio, hermano, salud, vitalidad, siguió adelante y ahora está en el funeral de su hijo, hermano. Imagínense, cosas que quizás nadie se esperaba, pero el Señor hace como Él quiere. Pero lo más importante es que el Señor salvó el alma de su hijo por el cual ella oraba. Amén. Así que saludos cordiales a ellos, saludos a mi madre, así que tiene la oportunidad, dijo que iba a estar escuchando. Ya, bueno, entiendan que están en un velorio. Yo no tuve la oportunidad de viajar debido a mi trabajo, pero le mandamos muchos saludos, cariños, y que el Señor sea fortaleciendo los corazones de toda la familia. Saludos también a mi hermana Pilar Leiva. Buenas noches, hermano Jacob, bendiciones. Mis condolencias para su familia, hermano Jacob. Gracias, mi hermana Pilar, que el Señor me la bendiga. Bueno, y Dios bendiga también a todos los que son parte de la familia en Cristo. Amén. Entendemos que somos una familia, somos más que un letrero, somos más que un nombre, somos lavados, redimidos en la misma sangre. Y el día de hoy quiero estar respondiendo unas preguntas bíblicas que nos han hecho nuestras hermanas, y yo agradezco al Señor por esa curiosidad que muchas veces está en el corazón, esa hambre de aprender. Muchos dicen que la forma de aprender, una de los mejores síntomas es tener curiosidad, pero cuando viene esa curiosidad hay que centrarla de una buena manera. Para eso están las personas, nuestros pastores, nuestra hermana Miriam, nuestro hermano Elías, que le habla, mi hermano Daniel Turchán, en fin, y cada pastor, cada maestro, eh, para eso, para encaminar esas dudas, hermano, y no llegar a responder esas dudas, porque si no la responde usted, no la respondo yo, no la responde un hijo de Dios, ¿quién se las va a responder? Un ateo, un adventista del séptimo día, hermano,
un testigo de Jehová, y no queremos que sean desviados evidentemente de la doctrina. Para eso tenemos que siempre estar preparados para responder, como dice el apóstol Pedro, y dar razón de la fe que tenemos, ¿ya? Así que vamos a estar respondiendo algunas preguntas bíblicas. Va a ser un mensaje más sencillo, creo yo. No va a ser muy largo. Y posteriormente va a estar nuestra hermana Miriam. Ahí aclaro también que vamos a estar con nuestro hermano Elías intercambiando espacio con mi hermano Daniel Turchán también, por los trabajos, por diferentes situaciones, los colegios de sus niños. No nos da para calzar todo en el horario, hermano, pero vamos a hacer el esfuerzo de estar ahí turnándonos, ¿ya? Para que todos podamos trabajarle al Señor. Y bueno, esto es una familia y entre todos vamos remando. Dios bendiga a mi hermana Maggie Rivera también. Una de quienes nos hizo una pregunta, la otra es nuestra hermana Isabel Romero. Aprovechamos de mandarle un saludo también. Y bueno, vamos a orar al Señor, vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesucristo, voy ante tu presencia. Te agradezco, Señor, este nuevo día de vida, de salud, de misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, por permitirme este privilegio nuevamente, Señor. Quizás cada vez que predico, que lo hago públicamente, lo digo. Siempre es un honor, un privilegio, Señor. Sabemos que detrás vendrán angustias, vendrán luchas, vendrán pruebas, Señor. El enemigo nunca estará contento, Padre Santo, por aquellas personas que están dispuestos a servirte, a dejar el mundo, Dios mío, la vanagloria de esta vida, Señor. Tu palabra nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque incluso, Señor, dice uno de los salmos, tú nos guiarás más allá de la muerte. Dios mío, y en esta hora yo te quiero pedir, Señor, por mi familia que están viviendo un luto, Padre Santo, ha partido, y gracias te damos porque fue en tu presencia. Gracias te damos porque tú alcanzaste, Señor, a salvar su alma. Alcanzó, Dios mío, a proceder al arrepentimiento, como dice tu palabra en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te pedimos, Señor, que seas tú dando paz, consuelo, fortaleza, Señor, vitalidad al corazón, sanando las heridas, poniendo la calma, Señor, que solamente tú puedes dar, que el hombre no puede dar, Señor, el ser humano, quizás una palabra terrenal, Señor, no puede sanar la herida del corazón, pero solamente es tu Espíritu Santo, solamente tu palabra, Señor, puede hacer eso, Padre amado. Gracias te damos por tu misericordia. También te quiero pedir por el bebé de nuestro hermano Elías, de nuestra hermana Valesca, Señor, que ha tenido complicaciones a su pequeño corazón, Padre Santo. Pero entendemos que aún los latidos de ese corazón no dependen del hombre, dependen de ti, Señor. Tú le has formado en el vientre. Y Señor, cada vez que predicaba estas dos últimas oportunidades que me has dado de predicar en la iglesia, tú ponías en mi corazón ese pequeño bebé, Señor. Tú me hablaste, Dios mío, hace un mes atrás a través de una mujer embarazada en Brasil, y yo lo recordaba cuando me tocó predicar, Dios mío, mi hermana Valesca estaba ahí llevando la alabanza, Padre. Y yo te pido nuevamente por ella, por su embarazo, Dios mío. Fortalece, levanta, Dios mío, que esto quizás que ha causado dolor, Dios mío, desesperación, angustia, Padre Santo, dolores, sea también, Dios mío, recompensado con fortaleza de lo alto, porque está escrito, Señor, que estas tribulaciones momentáneas producen en nosotros cada vez mayor peso de la gloria de Dios. Y el lloro, como dice el Salmo 30, verso 5, dura una noche, más por la mañana vendrá la alegría. Y muchos entienden también que esa mañana representa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, Señor, sabemos por tu palabra que cada mañana se renuevan tus misericordias.
Señor, te pedimos por aquellos que están escuchando esta tu palabra, como está escrito también, lo dicen los salmos y lo dice el autor de los Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. Te pedimos medicina, vitalidad, fortaleza de lo alto, que tu Santo Espíritu gobierne, llene, inunda mis labios, Dios mío, de tu sabiduría de los cielos. No queremos nada terrenal, ni animal, ni diabólico, sino que sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, amable, pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Te pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, respondemos a estas preguntas. La primera pregunta era relacionada a Mateo capítulo 27, versos 52 y 53 más específicamente, pero en Mateo capítulo 27, que se acerca a esta resurrección que hay en el momento en que Cristo resucita entre los muertos. La pregunta de mi hermana Isabel, y vuelvo a reiterar el saludo hacia ella, y le agradezco por la pregunta, porque es muy interesante. Digo desde ya que hay dos posturas, ya que voy a tratar de explicarlas ya, no de una manera tan extensa, porque hay dos preguntas. Las dos preguntas necesitan una respuesta extensa, pero voy a tratar de resumirlas, ¿ya? Entonces, la pregunta es la siguiente, y es respecto a estos muertos de la resurrección de Cristo. La pregunta era: ¿estos muertos resucitan como Lázaro para volver a morir? ¿O lisa y llanamente resucitan con cuerpos glorificados y se van al cielo? Lo reitero, los muertos de Mateo 27, versos 52 y 53. Estos muertos que resucitan y se le aparecen a muchos en la ciudad santa, específicamente en Jerusalén, ¿resucitan con cuerpos glorificados o resucitan como Lázaro para volver a morir? Vamos a verlo según la Escritura, ¿ya? Y vamos a leer entonces Mateo 27, verso 50. Leamos el verso 51 también, que es muy hermoso, a mí me encanta. Cantamos una alabanza con respecto a esto, me gusta relacionar la alabanza. Cuando son bíblicas, hermano, ayuda mucho a recordar pasajes bíblicos. Mateo 27, verso 51 en adelante dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, verso 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, verso 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, cuando habla de la resurrección de él se refiere a Jesús, porque está hablando de la muerte y resurrección, entonces de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Bueno, en honor a la verdad, con respecto a este pasaje bíblico, que ¿qué pasa con estos muertos que resucitan? No hay mucha explicación, porque solamente Mateo, en estos dos versículos 52 y 53 que acabamos de leer, es el único evangelista que relata este suceso. No hay otro relato, ni en los evangelios, ni en el libro de los Hechos, ni en la carta de Primera de Corintios, que quiero aclararlo desde ya, que explique qué fue lo que pasó con esta resurrección. Hay una postura que dice que estos muertos que resucitan serían santos del Antiguo Testamento y lo llevarían hasta épocas muy anteriores a Jesús. Pero la Biblia no necesariamente nos dice eso.
La Biblia no dice que eran ni de la época de Abraham, Isaac, Jacob, ni uno de los profetas. La Biblia no dice quiénes son quienes resucitan. Entonces eso ya sería agregar algo que el texto no lo dice. Existe una forma de interpretación bíblica que se llama exégesis, que la palabra viene de una palabra griega que significa extraer lo que está en el texto. Y hay otra palabra que es eisegesis, que significa ponerle al texto lo que el texto no dice. Entonces, simplemente dice que estos muertos eran santos que habían dormido. Cuando la Biblia habla de santo, se refiere a toda aquella persona que muere esperando al Mesías. Y como sabemos que el Mesías había venido, había muerto y había resucitado, lo más probable es que hayan sido muertos de ese periodo donde Cristo murió. Lo más probable es que haya sido gente que estaba viva en ese tiempo y había muerto cercano a la muerte y resurrección de Jesús. Porque interpretar que fueron santos de mucho tiempo atrás, tendríamos que interpretar también que esta gente habría resucitado con cuerpos glorificados. Pero eso es un error. Pero mucha gente liga este pasaje con 1 Corintios capítulo 15, verso 23, y quiero leerlo. 1 Corintios capítulo 15, verso 23 dice, y esta interpretación viene mucho de los Estados Unidos, ¿ya? En los Estados Unidos se interpreta mucho esto. Ojo, quiero decir, abrir un paréntesis, el que tenga esta postura no pierde la salvación. El que tiene esta postura no es un hereje. El que tenga esta postura no está bajo condenación, ¿ya? Son solo interpretaciones. Pero estoy tratando de ser lo más cercano al texto posible, no añadirle ni quitarle, ¿ya? Leemos 1 Corintios capítulo 15, verso 23. 1 Corintios capítulo 15, verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Aquí está hablando de la resurrección. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, punto y coma, luego los que son de Cristo en su venida. Esta porción donde dice Cristo, las primicias, algunos interpretan que está hablando de la resurrección de Cristo y luego de la de la resurrección de los muertos de Mateo 27, versos 52 y 53. Pero para ser honesto, tenemos que decir que en el texto griego la punto y coma no existe. Y para ser más claro, tenemos que entender que cuando Pablo habla de las primicias, se refiere a Cristo como las primicias y no al ser humano. ¿Por qué? Porque esa respuesta o esa interpretación de que Cristo es las primicias lo da el mismo texto bíblico, el mismo capítulo. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En 1 Corintios, capítulo 15, en el mismo capítulo, versículo 20. 3 versículos más arriba. 1 Corintios 15, verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, punto y coma, primicias de los que durmieron es hecho. Lo repito, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, aquí en este pasaje bíblico, las primicias es Cristo, que quiere decir el primero en resucitar. También otro título que tiene Jesucristo en el libro de Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, es el primogénito de la creación. Cuando habla de primogénitos, la palabra es prototokos, quiere decir el líder de la
creación. No quiere decir el primer ser creado. Aquí cuando habla la primicia de la resurrección, quiere decir el primero en resucitar, vencer la muerte con cuerpo glorificado. Y porque Él venció la muerte, lo dice el Evangelio de Juan, porque yo vivo, vosotros también viviréis. También lo explica Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, diciendo: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios juntamente con Cristo a los que durmieron en él. Pero decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, creer que Cristo murió y resucitó es garantía de que nosotros resucitaremos. Alabado sea el Señor. Entonces, esta primicia no son los muertos de Mateo 27, versos 52 y 53. Estas primicias es Cristo. También lo explica Pablo en el libro de Colosenses. Colosenses en el capítulo 2, verso 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué Pablo escribe esto? La respuesta es sencilla, porque Pablo está comparando a Cristo con todo lo que es la ley mosaica, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, los días de reposo. Actualmente Israel está celebrando Pesaj, Pascua, por eso en nuestro calendario se cambió la fiesta, porque Israel tiene un calendario lunar y no solar como nosotros. Entonces Pablo le está escribiendo a los colosenses que nadie los juzgue, nadie los critique por no guardar las fiestas, porque todas esas fiestas solemnes del antiguo pacto eran sombra del cuerpo original que es Cristo. Entonces, si la ley, las ceremonias, los ritos eran sombra de Cristo, la primicia, la fiesta de las primicias, los primeros frutos, es sombra también de la resurrección de Cristo. Porque Cristo muere en la Pascua. La misma carta de Primera de Corintios, capítulo 10, si no me equivoco, Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Ahora Pablo en Primera de Corintios 15, verso 20 y 23 nos dice que Cristo es las primicias. ¿Qué se hacía con las primicias? Luego de la Pascua, por eso Cristo resucita después de la Pascua. Tengo una Biblia que me dice que es 3 días después, día 14, 15 y 16. El 16 sería el día de las primicias. 3 días después, por eso Cristo resucita el tercer día, no después de 3 días. Al tercer día resucitaría. Cristo en la primicia, los primeros frutos. Esto se ofrecía a Dios. Se sacaban los primeros frutos, se ofrecían a Dios y Dios bendecía la siguiente cosecha. La fiesta de las primicias también coincidía con las últimas lluvias o la lluvia tardía, que iba a bendecir la tierra para producir fruto en la primera cosecha, pero por sobre todo para fortalecer la tierra y fortalecer estos árboles que van a dar un fruto en la siguiente fiesta de las cosechas o fiesta de Pentecostés. Y eso también nos demuestra a nosotros que Cristo al resucitar, Él es la garantía de la bendición de la siguiente cosecha, que es la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué pasa con esos muertos?
lo más probable es que hayan resucitado al igual que Lázaro. Porque solo habrán cuerpos resucitados y glorificados en el arrebatamiento de la iglesia. Lo reitero, solo habrán cuerpos glorificados y resucitados en el arrebatamiento. Y uno de los misterios que revela Pablo en 1 Corintios 15, verso 51, es que no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Ese es el misterio. Eso es lo que está escondido, el arrebatamiento y la glorificación de los cuerpos que estemos vivos. Pero hermano, ¿cómo Elías y cómo Enoc fueron arrebatados al cielo? Pero lo más probable, como lo dice Malaquías capítulo 4, es que Elías tenga que venir por segunda vez y según Apocalipsis capítulo 11, morir y ser uno de los dos testigos. Y otro de los candidatos que aquí sí que no podemos decir a ciencia cierta que es Enoc o que es Moisés, por las características se ve implícitamente que es Moisés, aunque la Biblia no da el nombre. Pero también tenemos que Moisés no ha resucitado. Pero hermano, ¿cómo aparece en el monte de la transfiguración? Sí, pero Jesús explica claramente que eso es una visión, no es Moisés glorificado. Y si usted se da cuenta, los discípulos siguen preguntando, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Y Jesús dice, Elías tiene que venir. Pero si lo que quieren recibir, hablando de Juan, dice, este es el Elías que habría de venir. Pero si se le apareció Moisés y Elías literal, ¿por qué no dice, ahí está Moisés y Elías, ya vino, ahí está? ¿Por qué no dice eso Jesús? ¿Por qué está diciendo tiene que venir en un futuro? Y si ustedes lo quieren recibir, es Juan. ¿Por qué no dice es este que vieron en el monte de la transfiguración? Porque es una visión. Porque es una visión. No estaban literalmente ahí. Lo que quiere mostrar ese pasaje es quien es verdaderamente Cristo. Por eso se transfigura. Muestra lo que está dentro de él hacia afuera. Entonces todo esto para demostrar que estos muertos resucitan, pero no con un cuerpo glorificado. No son llevados al cielo inmediatamente porque la Biblia no dice eso. Solo será en el arrebatamiento y lo más probable es que hayan resucitado a la manera de Lázaro. Porque Lázaro fue resucitado en Juan capítulo 11 y en Juan capítulo 12 estaba sentado con Cristo. Y desde ahí querían matar a Lázaro. Pero en la resurrección de cuerpos glorificados, 1 Corintios 15, 51 al 58, será absorbida la muerte en victoria, solo en el arrebatamiento. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, absorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un sacrificio muy grande querer interpretar que los muertos resucitados en Mateo 27, versos 52 y 53 resucitan con un cuerpo glorificado, y es más arriesgado aún decir que fueron llevados al cielo. Porque si decimos eso, ¿por qué podríamos negarle a los católicos decir que María fue asunta al cielo? Pero si no lo dice la Biblia, pero la Biblia tampoco dice que ellos fueron llevados al cielo. ¿Se entiende? Lo peligroso que es ponerle a la Biblia lo que la Biblia no dice, da lugar a otras interpretaciones. Y ahí caemos en el riesgo, hermano. Por eso yo estoy muy en contra del libro de Enoc. Es que hay escatólogos que exaltan tanto el libro de Enoc que dicen los rabinos que por los misterios que había no lo quisieron asumir, pero por algo no está, hermano. A la Biblia no le falta nada. No le falta nada, por eso dice, ¡ay de aquel que le añada! No le añadas a sus palabras lo que decía nuestra hermana Miren el otro día, para que no seas hallado mentiroso. No le quites ni le añades. La palabra es santa, es pura, es perfecta, es lo que necesitamos, no necesitamos más.
Se interpreta con un contexto histórico, por lo que dice el lenguaje, por cómo se usaba en ese entonces, amén, pero lo que dice el texto. Pero gente, por escribir libros, porque a ellos, como para darle un doctorado en teología a alguien, tiene que sí o sí escribir un libro. Le exigen a ellos, escriba un libro. Por ejemplo, si yo estuviera estudiando teología y yo quisiera sacar un doctorado en teología, me obligan a escribir un libro. Entonces yo puedo dar teorías, hipótesis en ese libro, pero no significa que sea verdad. Entonces a alguien que escucha a un teólogo que creó una hipótesis, que creó una teoría, cree que es verdad, lo explica, lo predica como verdad y condena al que no lo cree como un hereje. Y eso no es así, no funciona así esto. Son opiniones nomás. Entonces la Biblia no dice que resucitaron con un cuerpo glorificado, incorruptible, que no iban a volver a morir. No, solo dice que resucitaron. Punto final. Dice que fueron al cielo, no dice que fueron al cielo. Pero ¿cómo dice Efesios capítulo 4 que subiendo a lo alto, verso 3, llevó cautiva la cautividad? Sí, los que estaban en el seno de Abraham fueron llevados al cielo, pero estos resucitaron, tuvieron que morir y al morir su alma fue llevada al cielo y en el arrebatamiento su cuerpo, su alma, su espíritu será llevado al cielo según 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Espero que esa respuesta esté contestada. Vamos a la segunda, que es de nuestra hermana Maggie Rivera, y la voy a tener que leer, porque es una pregunta bien extensa, ¿ya? Bueno, la culpa la tengo yo por poner un post de un versículo bíblico tan largo. Pero es válida la pregunta, yo agradezco, de verdad, agradezco quienes tienen preguntas y la hacen. Porque quedarse con la duda, el diablo siembra la duda no es de Dios, todo lo que no viene de la fe es pecado, dice la Biblia. Entonces mejor decir, hermano, pastor, evangelista, quien esté al mando suyo, pregunte. Y aquí hay una pregunta, y primero voy a leer el versículo bíblico, que es Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. No lo voy a leer todo ya. Voy a leer hasta el 18. Gálatas 5, verso 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Voy a reiterar el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Quiero explicar primero qué significa no estar bajo la ley y luego vamos a leer la pregunta de nuestra hermana Maggie para que entendamos bien la pregunta y respondamos de una manera más clara. Ya, aquí mi hermana Miriam tiene una acotación. Ya. Dice, estuve escuchando, y gracias a nuestra hermana Miriam por comentar, de verdad que nos nutre comentar, opinar, es muy necesario. Dice, estuve escuchando una predicación de Bolaines, la subió hace un par de horas. Ah, ya, hace poquito, esto está fresquito, hermano. Ya, pongamos atención. Dice, en ella hablaba de la importancia del libro de Enoch. Sí, me habían comentado con respecto a eso, no quería nombrar a Bolaines, pero ya. Ahí está, la importancia del libro de Enoch, que fue un gran error que lo quitaran del canon judío. Específicamente yo me refería a él, hermana Miriam, y gracias por comentarlo. Dice, ya que según él es el libro más leído y citado por los científicos en este tiempo. ¡Wow! Es el único libro que habla de los seres que son del planeta Nibiru. ¡Ay, Jehová! ¡Oh, qué terrible! ¡Ay, qué terrible! Ya, mire.
Gracias, mi hermana Miriam, por tocar este tema. A mí de repente no me gusta citar nombres porque la gente piensa que uno lo está atacando y lo está satanizando y que no escuchen más ese predicador, por eso de repente no lo cito, pero ya que mi hermana lo dijo, es muy importante aclarar esto. Es muy importante aclarar esto. Porque el libro de Enoc es un compendio escrito antes de la venida de Cristo. Desde el siglo IV al siglo II. Algunos creen que se termina de escribir el siglo I incluso. Entonces es un compendio de una tradición oral que lo más probable es que se haya mezclado con mitología griega, con mitología de los sumerios, babilónicos, etc. Y se haya sumado a la tradición judía. Pero ¿quiénes fueron los que rechazaron el libro de Enoc? Los que rechazaron el libro de Enoc fueron los judíos del concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo. ¿Y por qué lo rechazaron ellos? Porque lo contenido en el libro de Enoc no era guiado por el Espíritu Santo. No era escrito por quien decía ser escrito. Por lo tanto, ya decir el libro de Enoc es dar, por decirlo de alguna manera, decir que no fue un falso testigo. Es implicar que Enoc vio algo y que Enoc dijo algo que Enoc no dijo. Por eso, la cita del libro de Judas, por ejemplo, cuando dice, he aquí, y cita a Enoc, como dijo Enoc, séptimo de Adán, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿ya? Para castigar a los impíos. Estoy parafraseando, no estoy citando textualmente. Esa frase es de Enoc. Pero Judas, al citar esta frase de Enoc que estaba en la tradición y que se insertó en este libro que se atribuye a Enoc, pero no lo escribe Enoc, lo reitero, quiero ser claro en eso. El libro de Enoc no lo escribió Enoc, porque lo escribieron rabinos judíos y judíos de por aquí y por allá, entre el siglo IV al siglo II o siglo I antes de Cristo. Enoc ni se enteró que existía el libro de Enoc. Entonces, frases de Enoc quedaron. Pero Pablo nos anima a no seguir las fábulas artificiosas. Lea el libro de Tito, capítulo 1, donde Pablo insta a no seguir estas fábulas artificiosas. Y ojo, que dice también que tiene largas genealogías. ¿Y por qué Pablo habla de largas genealogías, interminables genealogías? Porque el libro de Enoc contenía largas genealogías. Y Pablo, al ser un rabino judío criado a los pies de Gamaliel, estaba leyendo el comentario de mi hermana Maggi. Sí, es complejo, pero es complejo porque quieren meterle a la Biblia lo que la Biblia no dice, hermano. Con el aire de impresionar. Por eso hay áreas a mí de la teología que no me gustan. Porque el escatólogo muchas veces es sensacionalista. Está nublado. Una gran señal, está nublado. Salió el sol, una gran señal. Salió el sol, hagamos un live. Salió el sol. Y no se van a lo que dice el texto bíblico. Y quieren meterle al texto bíblico lo que el texto bíblico no dice. Entonces, cerrando la idea, no lo escribe Enoc. ¿Por qué se atribuye a Enoc? ¿Por qué le ponen el título libro de Enoc? Para vender más, por decirlo de alguna manera. Porque si le ponían el libro del rabino no sé cuánto, el rabino Jonatán, el rabino Iliel, que bueno, evidentemente no lo escribe Iliel, no iba a causar revuelo, pero si le ponían el libro de Enoc,
¡Wow! Es el libro de Enoc. Es como que ahora salga un libro que diga el libro del apóstol Pablo, el evangelio del apóstol Pablo, como dijo nuestro presidente que estaba leyendo el evangelio según San Pablo. No, estos son dichos secretos que dijo Pablo que no están en la Biblia. Y ahora tenemos el libro secreto del apóstol Pablo. Y no va a faltar el que se le va a ocurrir hacerlo, porque no falta, hermano. ¿Y qué van a decir? Sí, esto lo dijo Pablo. Y eso no está en la Biblia, y la Biblia está incompleta y le falta este libro. Esta es la otra carta de Corintios, porque muchos andan, no, es que falta una carta a los Corintios. Y que está perdida, pero, oiga, no va a faltar el que va a salir con eso. Tendrían que comprobar que fue Pablo, tendrían que comprobar que es la letra de Pablo, tendrían que comprobar que no es un plagio, tendrían que comprobar que no es un agnóstico. Pero aún así no lo necesitamos porque el Espíritu Santo ya dejó el canon cerrado. Y ojo que la respuesta que voy a dar de mi hermana Maggie es cortita, así que ya. Bueno, lo dejé público en mi Facebook por si acaso. Si es que no alcanzo a dar una respuesta muy amplia, pero es muy interesante esto del libro de Enoc y de verdad agradezco nuevamente la pregunta. Porque quien quiere tener like, predica del libro de Enoc, el libro prohibido, el libro que el catolicismo no quiso, el libro que los científicos leen, el libro que los rabinos prohibieron, el libro que, oiga. Entonces no lo escribe Enoc. Entonces tenía larga genealogía y Pablo, como era un rabino, ya lo rechazaba. Hermano, los gigantes del libro de Enoc no medían 3 metros. Medían kilómetros. Muéstreme uno solo, un hallazgo arqueológico de esos gigantes del libro de Enoc. No existen. No existen. Por eso es mitología judaica. Mitología judaica. Pablo le llama fábulas artificiosas, fábulas, mitos, leyendas. Eso es el libro de Enoc. Algunos padres de la iglesia lo citaron, pero de una forma unánime se rechazó. Por eso Lutero, cuando hace la reforma protestante, Lutero decía, nosotros somos la verdadera iglesia y Roma se apartó de la iglesia original de los primeros siglos. Eso fue la reforma. Por eso fue una reforma y no fue una reconstrucción. No dijo todo el cristianismo está mal, sino que dijo el canon bíblico está bien. Creemos en la fe de la iglesia. Nosotros somos la iglesia histórica, no Roma. ¿Se entiende? Algunos dicen, no, es que la iglesia católica hizo otro canon y ahí podríamos irnos a otro tema. Y se van al traductor de la Vulgata latina, San Jerónimo, siglo IV, siglo V más o menos después de Cristo. Pero Jerónimo no quiso incluir estos libros apócrifos, que evidentemente ni siquiera estaba ahí incluido. Hay 7 libros que la Iglesia Católica incluye. Sabiduría, Tobías, Bel y el Dragón, en la parte final de Daniel, etc. Pero ¿por qué no lo incluyen los judíos? Porque los autores no son los que dicen ese libro. Es lo mismo que pasa con Enoc. El libro de sabiduría supuestamente lo escribe Salomón. Pero el libro de sabiduría fue escrito en el siglo II a.C. y Salomón existe 1000 años antes de Cristo, el siglo X antes de Cristo. Hay 800 años de diferencia. ¿Se entiende por qué el libro de Enoc no es inspirado? Porque es una fábula. Es falso. Y el traductor de la Vulgata, San Jerónimo, llamado así vulgarmente, no incluye los libros apócrifos, menos el de Enoc. Pero a su muerte, a la traducción de Jerónimo al latín, del griego al latín de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento,
le agregan los libros apócrifos. Y la Iglesia Católica dice, nosotros reconocemos los libros apócrifos porque Jerónimo lo incluyó en el canon. Y eso es mentira, se lo metieron a la fuerza, no existían esos libros en el canon de Jerónimo. Entonces, usted no necesita más que estos 66 libros. Pero es que Lutero dudaba del libro de Hebreo y el libro de Santiago. Es que a mí me vale nada. Es que hay un predicador que duda del libro de Esther, ya, de Cantares, de Eclesiastés. A mí no me importa que duden ellos, a mí no me interesa su opinión. Me interesa lo que está escrito. Escrito está y se acabó. La Biblia no es de interpretación, de opinión humana, sino que los santos hombres de Dios, dice el apóstol Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Espero que ese tema haya quedado respondido. Ahora, con respecto a esta pregunta, dice mi hermana Maggi, dice, y ahora el libro de Gálatas, voy a hacerla cortita, dice, hermano, Gálatas capítulo 5, verso 18 dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, ¿cierto? Entonces aquellos que aún no conocen a Jesús, ¿están bajo la ley? Quiero responder esa pregunta, porque ahí mi hermana va a hacer una aclaración que es muy buena, que Cristo nos redimió de los que estaban de la esclavitud de la ley, y está muy bien esa explicación. Pero esta es la pregunta que hace mi hermana. Lo reitero, dice, hermano, en el versículo 18 dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, ¿cierto? Sí, eso dice el texto. Pero dice mi hermana, entonces, por consecuencia, esto en argumentación se llama un silogismo, ¿ya? Algún día le explico qué es silogismo. Dice, entonces, por consecuencia, aquellos que aún no conocen a Jesús, ¿están bajo la ley? La respuesta corta es no. La respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe, y voy a leer de nuevo el verso 18, dice, pero cuando los guía el Espíritu, o una versión, la Reina Valera 1960 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo está escribiendo a un pueblo evangélico, gentiles, convertidos a Cristo, donde están siendo influenciados por un grupo de judíos que están obligándolos a circuncidarse y luego de circuncidarse guardar toda la ley. Lo mismo que pasa en Hechos capítulo 15. De ahí viene el primer concilio llamado el Concilio de Jerusalén, donde el Espíritu Santo mandó, y a los apóstoles les pareció bien lo que dijo el Espíritu Santo, no imponer a los gentiles más cargas que esta, que abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de ahogados, de sangre, de fornicación, y con todo lo demás pasarlo bien. No sé si siempre se me olvida uno. Entonces no se les mandó a los gentiles guardar fiestas solemnes menos circuncidarse, pero los judíos tenían esta costumbre de, para ser judío alguien, para venir al Dios de Israel, ¿cuál era la señal? Bautizarse, pero para el judío común y corriente era también circuncidarse para mantener el pacto de Abraham. Y Pablo le está diciendo, no se necesita circuncidarse para ser un hijo de Dios. Ese es el contexto. Y si se circuncidaba, se tenía que guardar toda la ley. Ahora, aquellos que guardan la ley hoy en día son adventistas, judíos mesiánicos, israelitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no podrían guardar la ley porque no están circuncidados en su mayoría y no son judíos. Y Pablo dice claramente, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquel que dice que para ser justo hay que guardar la ley, ¿qué quiere decir ser justo? Que mis pecados son borrados porque yo guardo la ley. El decir eso es una blasfemia que hace, según Pablo, van a la cruz de Cristo. Entonces Pablo, bajo ese contexto, a estas personas que estaban siendo obligadas a circuncidarse, le dice, pero si sois guiados por el Espíritu,
Guiados, ¿qué quiere decir? El Espíritu me manda y yo obedezco. Ojo el contexto de lo que está hablando Pablo. Porque aquí va a interpretar la misma Biblia. ¿Qué quiere decir Pablo con estar bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la ley? Entonces, si sois guiados por el Espíritu, si el Espíritu Santo los lidera, los manda, ya no estáis bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? La palabra estar bajo la ley es hipo, es bajo, o que la ley está sobre ustedes, significa que ustedes están obedeciendo la ley. ¿Se entiende? Entonces, si el Espíritu Santo me guía, la ley de Moisés no tiene dominio sobre mí. O sea, le está diciendo a aquellos que lo estaban obligando a circuncidarse y a guardar toda la ley, ustedes como están en el Espíritu Santo, la ley no tiene nada que ver con ustedes. Eso es simplemente lo que le está diciendo. Ahora, eso quiere decir que los gentiles que no conocen a Dios, que nunca han leído la Biblia, que no conocen la ley de Moisés, ¿están guiados por la ley de Moisés o están bajo la ley? No. Porque Pablo no está discutiendo eso. Pablo solo está discutiendo con estos gentiles convertidos al evangelio que no tienen que guardar la ley. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son gentiles, no conocen la ley de Moisés, no conocen la Biblia? ¿Están bajo la ley de Moisés? No. ¿Quién lo explica? Romanos capítulo 2. Los que son criados sin ley será juzgado, acusándole o defendiéndole sus conciencias. Eso lo podríamos aplicar a las tribus que nunca han sido evangelizadas. Entonces, no quiere decir que los que no son guiados por el Espíritu están bajo la ley de Moisés. No está diciendo eso necesariamente, sino que le está hablando en el contexto de que los judaizantes que le estaban predicando a ellos. Recuerde eso. Pero ahora, no está hablando de aquellos que no son judíos y que no conocen la Biblia. No está hablando con respecto a eso. No está hablando de los gentiles. No está hablando con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, los que no tienen la ley de Moisés, los que no están en Cristo, simplemente están en sus pecados. Claro, la ley da a conocer el pecado, pero los que no conocen la ley, sus conciencias, la ley de Dios que fue escrita, que su corazón, dice el libro de Juan, nos acusa o nos defiende, esa es una ley de Dios que es la ley moral que todo ser humano tiene, que es su conciencia. Esa ley nos juzgará, pero no está hablando de la ley de Moisés, los 613 mandamientos, porque hablar de la ley de Moisés es encerrar 613 mandamientos y no los 10 mandamientos, como dice la gente. No, son 613 mandamientos. ¿Ya? Entonces, los que están sin el Espíritu Santo están bajo pecado, siguen la ley de la carne, siguen sus pasiones, pero no quiere decir que ellos están siguiendo la ley de Moisés o que tienen que seguir la ley de Moisés. Espero que eso también se haya respondido. Ya 9:59, hemos terminado en un momento exacto. Gracias de verdad a quienes hicieron estas preguntas. Primera vez que hago este programa de pregunta y respuesta. Nació así espontáneo. Gracias a mi hermana Miriam quien hizo esa acotación, porque a mí de verdad hace tiempo que me venían ya chocando muchos católogos con esto de imponerle a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Y para ganarla hay seguidores. Hermano, usted se está echando al bolsillo a esos católogos que han estudiado más que usted, que saben más que usted. No, por el amor de Dios. Por eso no son ataques personales, son ataques a la creencia, a la doctrina. Esa doctrina está errada, la diga el Papa Juan Pablo II, aunque resucite Pablo. Pablo lo dijo, Gálatas 1:8, si yo, un ángel del cielo, les predico el evangelio, el cual les he predicado, el tal sea anatema, sea yo, sea un ángel. Eso se llama idolatría, idolatrar a alguien porque es esa persona, el derecho de autoridad, porque es tal persona, todo lo que dice es verdad. Eso no es perder el juicio. Yo tengo que tener discernimiento. El hermano Jacob se puede equivocar. Todo predicador está sujeto a errores. Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y cuando Pedro dice eso, no está hablando de no. ¿Se entiende?
se habla en lo escrito, no esas tradiciones orales que luego se escribían. Amén. Que el Señor me los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Mañana, punto de prédica a las 7. Brasil con Rubio. A las 8 tenemos culto a los hermanos de la congregación. El miércoles a las 7:30 con mi hermana Miriam, ella lo va a estar diciendo, va a haber un culto de oración. Solo culto de oración, se entrega un pequeño estudio, hermano, para meditar en él y luego orar, hermano, ha sido de bendición y le invitamos a que usted sea parte de eso, ¿ya? Y cualquier otra cosa se va a estar anunciando en la página. Dios bendiga a nuestro pastor Claudio, que también viene más adelante. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Bendiciones a mi hermana Marina, bueno, también, que es el último. Saludos también a toda la familia.